Buenos días, mi nombre es Sebastián Guzmán y esta es la presentación de mi monografía titulada Tenia, descripción del género con énfasis en los parásitos del hombre. La naturaleza no está fuera de un paralelo muy sugestivo en cuanto a nuestras perversiones sociales de justicia y la comparación no está libre de elecciones. Los insectos de la familia Ichneumonidae son parásitos de las orugas vivientes y de las larvas de otros insectos. Con cruel astucia e ingenuidad sobrepasada solo por el hombre, estos depravados e inescrupulosos insectos perforan a la oruga luchadora y depositan sus huevos en el cuerpo que aún vive y se retuerce de su víctima. Del mismo modo que las moscas de la familia Ichneumonidae, los parásitos del género Taenia también pueden llegar a ser, cuando menos, molestos con sus huéspedes, que en casi todos los casos son mamíferos, incluido el hombre. Y es que sencillamente no debe ser nada agradable tener incrustado en los músculos de un organismo que nos esté devorando, como puede observarse en la imagen. Pues bien, en este trabajo quiero dar a conocer las características generales de los organismos pertenecientes al género Taenia, y para ello comenzaré hablando de la identidad de estos animales. ¿Quiénes son? Como he dicho, son animales pertenecientes al filum de los platelmintos, a la clase de los céstodos, al orden de los ciclofilídeos, a la familia Tenidae y al género Taenia. En realidad, esta clasificación no ha cambiado en nada desde que fue propuesta por Linneo en 1758. Sin embargo, lo que sí ha cambiado mucho es la cantidad de especies aceptadas dentro del género, así como sus relaciones filogenéticas, pero esto me ocuparé más adelante. Respecto al número de especies, pues tradicionalmente se han aceptado 32, aunque las últimas revisiones taxonómicas indican que existen poco más de 40 especies en total. Independientemente del número de especies, es claro que todas comparten características morfológicas muy particulares que les permiten tener un estilo de vida parásito, siendo, como todos los platelmintos, gusanos aplanados, sin apéndices por lo tanto, la primera adaptación morfológica que llama la atención, el escólex. Se trata de un órgano de fijación ubicado en el extremo anterior del animal y que difícilmente podría ser homólogo a una cabeza debido a que en este órgano no se aloja ningún otro órgano sensorial, sino que en lugar de ello está provisto de ventosas y en algunos casos como el que se muestra en la imagen, numerosos ganchos también, permitiendo una dura adhesión al intestino del huésped respecto a los órganos sensoriales. Respecto a los órganos sensoriales, las tenias solo poseen uno, su piel, que está recubierta con células encargadas principalmente de detectar moléculas químicas o del sistema inmune del hospedero con el fin de bloquearlo. Luego del escólex, el resto del cuerpo del animal, denominado estróbilo, está compuesto por una serie de segmentos repetitivos llamados proglótides. Estos proglótides están a su vez conformados cada uno por un nefridio o aparato excretor, un aparato reproductor masculino y uno femenino, y un sistema nervioso rudimentario. Los proglótides son más inmaduros en tanto más cerca estén del escólex, del cual nacen. Los proglótides inmaduros no tienen una morfología definida. En la imagen presente podemos observar un proglótide maduro con el órgano reproductor femenino particularmente visible. Pero en esta otra imagen observamos un proglótide grávido, esto es, fecundado y lleno completamente de huevos. Estos proglótides son los últimos o más posteriores del estróbilo del animal y son los que van soltándose uno a uno a fin de ser liberados al medio externo para comenzar nuevamente con su ciclo de vida. Dicho ciclo de vida se caracteriza, por lo general, por ser un ciclo complejo en el que interviene uno o más huéspedes intermedios y en todos los casos tanto el huésped intermedio como el definitivo es un mamífero. Las tenias, como pudo notarse al hablar de su morfología, son organismos hermafroditas, por lo cual no resulta extraño que un proglótide fecunde a otro del mismo individuo. Esto resulta más común en tanto que es demasiado extraño encontrar a más de una tenia dentro de un organismo. Por esto las tenias se les ha llamado vulgarmente solitarias. Luego de la fecundación, la proglótide grávida se desprende del estróbilo y según sea la especie, puede liberarse al exterior enteramente como proglótide o pueden salir únicamente los huevos por el poro genital y mezclarse así con las heces. En la imagen se observa el ciclo de vida de la tenia solium y tenia saginata, que se diferencian aparte de la morfología por el huésped intermedio que utilizan. Tenia solium usa al cerdo como huésped de intermedio, mientras que Tenia saginata utiliza a la vaca. Ambos organismos comparten al ser humano como huésped definitivo. El ciclo comienza con una tenia adulta alojada en el intestino del hombre.
A continuación, este libera a los huevos o los proglótides grávidos a través de las heces. Una vez en la vegetación del medio ambiente, los huevos o los proglótides son consumidos por las reses o por los cerdos, y los embriones hexacantos se liberan del huevo y atraviesan la pared intestinal para llegar a los músculos por la circulación. Una vez en el músculo, se desarrolla el cisticerco que se desarrollará ingiriendo al huésped. Finalmente, el ser humano alimentándose de carne de res o de cerdo, mal cocida o cruda y con cisticercosis, adquiere la teniasis ya que los cisticercos se han desarrollado y transformado en escólex que buscará fijarse en el intestino del hombre. Al observar este ciclo de vida tan complejo en un animal aparentemente simple, ¿no cabría preguntarnos de dónde ha surgido? ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, un primer acercamiento ofrecido por la filogenia o por las relaciones de parentesco de estos animales nos ofrece una interesante perspectiva, pues como se puede observar en el cladograma presentado, de las tres especies que parasitan al ser humano, Taenia solium, Taenia saginata y Taenia asiática, solo dos de ellas conforman un grupo natural, en tanto que la tercera, Taenia solium, se encuentra lejanamente emparentada. Esto nos indica algo muy interesante y es que no hubo un único evento de colonización por parte de las tenias hacia el ser humano, sino que fueron dos las ocasiones en las cuales una tenia eligió al ser humano como huésped definitivo. Curiosamente, en el pasado se creía y se teorizaba que lo lógico era que el parásito cambiara primero de huésped intermedio y que luego cambiara de huésped definitivo, por lo cual resultaba lógico pensar que el ser humano había obtenido las tenias desde que comenzó a domesticar al ganado. Sin embargo, las investigaciones más recientes al respecto han señalado que las tenias han tenido al ser humano como huésped definitivo desde hace al menos 0.65 millones de años, es decir, mucho antes de que la domesticación del ganado comenzara, hace 10.000 años aproximadamente. Este resultado implica necesariamente que las tenias no tienen que cambiar primero de huésped intermedio para poder acceder a un nuevo huésped definitivo. Para el caso del ser humano, la colonización de las tenias dentro de sí parece haber sido catapultada por el comienzo de la ingesta de carne en las sabanas africanas, por lo cual comenzamos a estar expuestos a los parásitos que tenían por huéspedes definitivos a otros grandes carnívoros de la época como las hienas o los leones. Por último, esta monografía no podría estar completa si no se hablara acerca de las enfermedades que son causadas al ser humano por estos parásitos. En primer lugar, se encuentra la teniasis, que es la colonización del intestino delgado por parte de una tenia, de cualquiera de las tres especies, y que puede causar irritación mecánica de la mucosa intestinal y rara vez reacción inflamatoria. Su diagnóstico solo puede darse por la presencia de huevos en las heces del infectado, pero, por otro lado, se encuentra la cisticercosis, que es causada únicamente por la Taenia solium, aunque en los últimos años se ha discutido sobre la posibilidad que tiene Taenia asiática de causar cisticercosis en humanos. La cisticercosis, como se ha mencionado antes, es el estado en el cual el cisticerco o larva de Taenia atraviesa las paredes del intestino para alojarse en alguno de los tejidos del organismo huésped. En la presente imagen observamos los cisticercos en un corte de carne de cerdo. Pero en esta imagen, en cambio, observamos los cisticercos de Taenia solium alojados en la corteza cerebral humana. Curiosamente, los cisticercos dentro del ser humano suelen involucrar en la mayoría de los casos al sistema nervioso central, por lo que puede llegar a ser muy peligroso. Las manifestaciones clínicas más importantes son epilepsia, cefalea e hipertensión intracraneana, síndrome psicótico, síndrome meningio, síndrome de pares craneanos, síndrome medular, entre otros. Bien, esta ha sido toda mi presentación. Agradezco la atención prestada. Muchas gracias.